Cordial saludo, mi nombre es Lisette Beltrán, pertenezco al curso 412 y al grupo 293. Presento mi documento de identidad. A continuación vamos a explicar el ejercicio número 5. Primera pregunta orientadora: ¿cuál es el enunciado del problema que me corresponde resolver? Entonces, circuitos RLC en serie: se aplica una fuerza electromotriz de 100 voltios a un circuito en serie RC en el que la resistencia es de 200 ohms y la capacitancia es de 10 a la menos 4 faradios. Determine la carga QT del capacitor. Si Q es igual a cero, encuentre el IT, que es la corriente. La segunda pregunta orientadora nos dice cuál sería el bosquejo, diagrama o gráfica que explique la situación problema. Entonces aquí podemos ver el circuito RLC. Entonces pues nos dan el voltaje de 100 voltios, la capacitancia de 100 a la menos 4 faradios, la resistencia es de 200 ohms. Tenemos que hallar el Q0 y el QT, perdón, el QT y el IT, que es la corriente, la carga y la corriente. Aquí podemos ver pues el circuito RLC en la gráfica. La tercera pregunta orientadora es: ¿cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema? Entonces acá vemos voltaje menos la corriente menos Q sobre C igual a cero. Entonces, un circuito cerrado, la sumatoria de corrientes y sumatoria de voltajes siempre nos tiene que dar cero. Entonces ahora despejamos. Acá tenemos pues la ecuación. Tenemos que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo más la carga sobre la capacitancia. Y procedemos a reemplazar los datos. Entonces acá pues reemplazamos los datos que inicialmente tenemos, los 100 voltios, los 200 ohms, y despejamos y nos queda de la siguiente manera. Bueno, aquí vemos 100 igual a los 200 por dq sobre dt más 10.000. Aquí ya tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Empezamos a simplificar y dividimos todo entre 200 y nos va a quedar de la siguiente manera: 200 sobre 200, entonces nos da 1. 10.000 sobre 200 nos queda 50. 100 sobre 200 es igual a un medio, entonces acá lo colocamos. Ahora procedemos a reemplazar en la fórmula. Entonces reemplazamos los datos y obtenemos que esta ecuación diferencial, pero aún no tenemos el valor de la constante. Entonces, ¿cuál es el método utilizado? En la cuarta pregunta: ¿cuál es el método utilizado para encontrar la solución general y T de la ecuación diferencial? Detalle paso a paso. Para hallar la constante aplicamos la condición. Tenemos que cuando el tiempo es cero, la carga en el capacitor es cero y reemplazamos en la ecuación. Al despejar nos queda que el capacitor es igual a menos 1 sobre 100. Y al reemplazar tenemos que Qt es igual a 1 sobre 100 menos 1 sobre 100 elevado a la menos 50t. Esta es la carga que ahora vamos a hallar. Ahora vamos a hallar la corriente derivando la carga respecto al tiempo. Entonces aplicamos la fórmula, desarrollamos y esta sería la respuesta. La quinta pregunta orientadora: de acuerdo con la pregunta del problema planteado, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios para llegar a la solución particular? Entonces, el circuito está compuesto por la entrada, que es una fuente de voltaje indicada por VT. Los valores de la resistencia, bobina y capacitor están representados por RLC. Estos componentes se encuentran conectados en serie, por lo que la corriente IT que pasa por ellos es la misma. Para llegar a la solución debe utilizar las siguientes leyes de Kirchhoff, que son: ley 1, la suma algebraica de todas las corrientes que entran a cualquier unión de un circuito cerrado; y ley 2, la suma algebraica de la caída de voltaje alrededor de cualquier curva cerrada es un circuito en cero. Estas ecuaciones las podemos observar acá. Entonces, el sexto: ¿por qué esta solución particular encontrada es
la solución al anterior problema. Entonces, el flujo de corriente del circuito está relacionado con la carga QT y un circuito cerrado, la sumatoria de corrientes y sumatoria de voltajes siempre nos tiene que dar cero. Listo, entonces esto era todo. Fue muy rápido porque no nos alcanza el tiempo. Agradezco mucho.